Hola a todos. Hoy os traemos el tercer capítulo de la serie de los top 5 asesinos en serie por países. En esta entrega escucharemos los de Reino Unido. Empezamos por el número 5, espero que os guste. Número 5. Harold Shipman, el médico asesino. Harold Shipman fue un médico británico responsable de uno de los mayores escándalos criminales del Reino Unido. Nacido en 1946 en Nottingham, ejercía como médico de cabecera en Hyde, una localidad cercana a Manchester. Aparentemente afable, su reputación impecable ocultaba un oscuro secreto: asesinaba a sus pacientes con inyecciones letales de morfina. Se estima que mató a más de 200 personas entre 1975 y 1998, aunque el número real podría superar las 250. Shipman seleccionaba a sus víctimas, en su mayoría mujeres mayores, aprovechando su confianza para suministrarles dosis letales de opiáceos. Luego falsificaba los historiales médicos y los certificados de defunción, declarando causas naturales. La alarma saltó en 1998, cuando la muerte de una anciana, Kathleen Grundy, levantó sospechas. Su hija, abogada, denunció incoherencias en el testamento de su madre, que curiosamente beneficiaba a Shipman. La autopsia reveló altos niveles de morfina. La policía comenzó a investigar y pronto descubrió un patrón repetido en decenas de muertes firmadas por Shipman. Fue detenido en septiembre de 1998 y, tras un largo juicio, fue condenado en enero de 2000 por 15 asesinatos. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 13 de enero de 2004, se suicidó en su celda en la prisión de Wakefield. El caso de Shipman sacudió al sistema sanitario británico. Su historia se convirtió en sinónimo de traición a la confianza médica y desencadenó reformas legales para controlar mejor la prescripción de medicamentos y los certificados de defunción. Número 4. Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire. Peter Sutcliffe, apodado el Destripador de Yorkshire, aterrorizó el norte de Inglaterra entre 1975 y 1980. Nacido en Bingley en 1946, trabajaba como camionero mientras cometía sus crímenes por las noches. Durante años, atacó a mujeres con una brutalidad inusitada, usando martillos, cuchillos y destornilladores. En total, asesinó a 13 mujeres e intentó matar a otras 7. Sus víctimas eran principalmente trabajadoras sexuales o mujeres solas, lo que dificultó la rápida reacción policial en un principio. Sutcliffe decía actuar por mandato divino. Alegó haber escuchado voces de Dios que le ordenaban limpiar las calles. La policía recibió cartas y grabaciones de un supuesto asesino que firmaba como Jack el Destripador, lo que desvió la investigación durante años. Mientras tanto, Sutcliffe seguía matando con una metodología repetitiva: atacaba por sorpresa, golpeaba en la cabeza y luego apuñalaba repetidamente. La operación policial fue una de las más grandes del Reino Unido, con más de 2,5 millones de entrevistas y 268.000 pistas analizadas. Sin embargo, errores claves, como ignorar testimonios de víctimas sobrevivientes o no revisar sus antecedentes por agresiones previas, permitieron que Sutcliffe actuara durante años. Fue arrestado en enero de 1981 tras ser detenido en Sheffield con una prostituta en su coche y una matrícula falsa. Durante el interrogatorio confesó los asesinatos. En mayo de ese año fue condenado a cadena perpetua por 13 asesinatos. Pasó décadas en Broadmoor, un hospital psiquiátrico de alta seguridad, hasta ser trasladado a prisión común. Murió el 13 de noviembre de 2020 a causa del COVID-19. El caso de Sutcliffe generó indignación social, especialmente por la actitud policial hacia las víctimas. A día de hoy, su historia sigue siendo un símbolo del fracaso institucional y del horror absoluto. Número 3. Dennis Nielsen, el carnicero de Muswell Hill. Dennis Nielsen fue un asesino en serie escocés que mató al menos a 15 jóvenes entre 1978 y 1983 en Londres. Nacido en 1945 en Fraserburgh, Escocia, trabajó como funcionario y policía militar antes de establecerse en la capital británica. Vivía solo y usaba su apartamento como escenario macabro para atraer, asesinar y desmembrar a sus víctimas, la mayoría jóvenes sin techo, a quienes abordaba en bares o estaciones de tren con promesas de comida y alojamiento.
Nielsen estrangulaba o ahogaba a sus víctimas, y luego convivía con los cadáveres durante días. Algunos los escondía bajo el suelo o los desmembraba y quemaba en su jardín. Cuando se mudó a un piso sin jardín en Muswell Hill, comenzó a tirar los restos por el desagüe, lo que finalmente provocó su captura. En febrero de 1983, un fontanero encontró restos humanos en las tuberías del edificio. Avisó a la policía, que descubrió más partes en bolsas de basura en el piso de Nielsen. Durante el interrogatorio, Nielsen confesó con frialdad todos los asesinatos. Dibujó mapas, describió los cuerpos, incluso explicó cómo los servía para facilitar el proceso de eliminación. El juicio comenzó en octubre de 1983. Fue declarado culpable de 6 asesinatos y 2 intentos, y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nielsen se convirtió en una figura siniestra por su falta de remordimiento y por cómo trataba los cadáveres con una mezcla de afecto y repulsión. Pasó el resto de su vida en prisión. Murió el 12 de mayo de 2018 a los 72 años por una rotura de aneurisma abdominal tras ser operado. Su historia conmocionó al Reino Unido no solo por la brutalidad, sino por la indiferencia hacia las víctimas, la mayoría marginados. Años después, se hallaron grabaciones en las que Nielsen narraba sus crímenes con detalle, confirmando su lugar en la historia criminal como uno de los asesinos más perturbadores del país. Número 2. Fred y Rosemary West, la casa del horror de Gloucester. Fred y Rosemary West fueron una pareja británica que cometió múltiples asesinatos durante más de 2 décadas, muchos de ellos en su propia casa en Gloucester. Juntos, asesinaron al menos a 12 jóvenes entre 1967 y 1987, aunque se sospecha que hubo más víctimas no identificadas. La mayoría eran chicas jóvenes, algunas incluso familiares. Los crímenes incluían abuso sexual, tortura y desmembramiento. Fred West nació en 1941 y tuvo una infancia marcada por el incesto y la violencia. En 1969 conoció a Rosemary Letts, de 15 años, quien pronto se convirtió en su cómplice. Se casaron en 1972 y comenzaron a atraer a jóvenes a su casa bajo pretextos de trabajo o alojamiento. Allí las encerraban, abusaban de ellas y, finalmente, las asesinaban. Enterraban los cuerpos en el jardín o bajo los suelos de su casa, en el 25 de Cromwell Street, conocida más tarde como la Casa del Horror. Entre las víctimas se encontraba Heather, una de las hijas de la pareja. Su desaparición en 1987 levantó sospechas en los servicios sociales. Años más tarde, en 1994, la policía obtuvo una orden de registro y comenzó la excavación. Lo que encontraron fue espeluznante, restos humanos enterrados por toda la casa. Fred confesó 9 asesinatos, aunque el número final fue mayor. Fred se suicidó en prisión en enero de 1995 antes de ser juzgado. Rosemary fue condenada ese mismo año por 10 asesinatos y sentenciada a cadena perpetua sin opción a libertad condicional. Siempre ha proclamado su inocencia, pero las pruebas en su contra fueron contundentes. El caso de los West causó un impacto nacional. La policía fue criticada por no actuar antes, pese a las señales evidentes de abuso doméstico y desapariciones sospechosas. Su historia quedó grabada en la memoria colectiva británica como uno de los crímenes más atroces del siglo XX. Número 1. Jack el Destripador, el fantasma de Whitechapel. En el otoño de 1888, las calles empedradas de Whitechapel, un barrio pobre del East End de Londres, se convirtieron en el escenario de una pesadilla. Un asesino desconocido, apodado por la prensa como Jack el Destripador, comenzó a cazar mujeres, todas prostitutas, a quienes mataba con precisión quirúrgica. Su identidad sigue siendo un misterio más de un siglo después, lo que ha convertido sus crímenes en leyenda negra. La primera víctima conocida fue Marian Nichols, hallada el 31 de agosto con la garganta cortada y el abdomen mutilado. A ella le siguieron Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edoves y Mary Jane Kelly. Esta última fue asesinada el 9 de noviembre, y su cuerpo, hallado en su habitación, estaba tan desfigurado que apenas era reconocible. Todas fueron atacadas de noche, en zonas oscuras y silenciosas. La policía recibió cartas supuestamente del asesino, una de ellas firmada como Jack the Ripper, nombre que pasaría a la historia. La brutalidad de los crímenes y la aparente impunidad del asesino sembraron el pánico.
Scotland Yard lanzó una de las investigaciones más amplias de su tiempo, pero los métodos forenses eran rudimentarios. Hubo cientos de sospechosos, desde carniceros hasta médicos, e incluso miembros de la realeza. Pero nunca se detuvo a nadie. El caso se cerró sin resolver. Las teorías sobre su identidad abundan. ¿Fue un cirujano, un loco, un asesino ritual? La mayoría de historiadores coinciden en que Jack tenía conocimientos anatómicos y actuaba por odio o placer. La prensa sensacionalista alimentó el terror colectivo, haciendo del Destripador una figura casi mítica. A día de hoy, Jack el Destripador representa el crimen perfecto, brutal, anónimo, imposible de atrapar. Su sombra aún planea sobre Whitechapel, donde cada rincón parece susurrar el eco de aquellos asesinatos. Es, sin duda, el asesino en serie más temido y fascinante del Reino Unido.